A aquellas personas que no me conocen, hago parte del equipo de capacitación de Comercial Corona Colombia y de verdad que me place nuevamente estar en este espacio con ustedes. Hoy un poquitico atípico, lo ven ustedes aquí a mi espalda, estamos desde el ambiente de un baño de un hogar, ¿sí? Y precisamente queríamos hacerlo de esta forma para que pudiéramos trabajar nuestro tema del día de hoy, que es el mantenimiento y reparación, o bueno, más que reparación, como el tema del mantenimiento, cambios de repuestos en el tema de griferías, Corona o Grival. En este caso vamos aquí a trabajar con esta parte de esta ducha que tenemos, vamos a mirar o a explicar también como el tema básico de la limpieza, cómo hacer por ejemplo el cambio del sistema de cierre o lo que llamamos vástago o unidad de cierre como tal. Vamos también a mirar esta parte de la regadera, qué cosas hay que tener en cuenta o hay que tener presente con el tema también del mantenimiento de este tipo de elementos que muchas veces cuando estamos en nuestro hogar o cuando estamos en nuestra vivienda o en el caso de ustedes de cara hacia los clientes, muchas veces los clientes nos llaman y nos dicen: venga maestro, es que tengo un problema, resulta que mi grifería venía funcionando normalmente bien o venía funcionando muy bien y hasta hace algunas semanas o un mes hacia atrás veo que por ejemplo el chorro se encuentra disminuido, por ejemplo, veo que de pronto cuando yo cierro acá el sistema de mando de mi grifería, básicamente pues tengo inconvenientes con él porque la grifería sigue goteando, la ducha sigue goteando, no para y pues no tengo otra forma de hacerlo. Entonces también hay como tener algunos aspectos en cuenta presente cuando lleguen, digamos, como estos requerimientos de cara hacia nuestros clientes. También vamos a tener por allí el tema de lavamanos. Vamos a mirar algo particular, especialmente con este sistema de lavamanos, para hacer el tema del cambio del aireador o el sistema del aireador y por qué es importante, por ejemplo, en una ducha tener en el lavamanos, tener como presente algunas características que nos brinda el aireador y que por supuesto eso nos ayuda a tener un mayor confort al momento del uso, pero también nos ayuda al tema de economizar agua. Tengan presentes que acá pues tenemos productos que no solamente nos ayudan a tener ese confort, como en el tema de la regadera, de la teleducha, sino también que nuestra promesa está enfocada en que entreguemos productos cada vez más amigables con el medio ambiente, con el consumo del agua, pero también cada vez amigables con el bolsillo de nuestros clientes y por supuesto de ustedes, que también son nuestros clientes objetivos, que siempre nos acompañan. Bien. Antes de iniciar en forma con el tema, tenga en cuenta lo siguiente: desde donde esté conectado, desde donde usted nos esté, digamos, viendo, ahí los invitamos en el chat, en la partecita de abajo de este Facebook, para que nos saluden. Desde qué ciudades nos están saludando, desde qué ciudades nos están viendo, para que lo tengamos ahí presente. Hay una persona que va a estar en ese chat pendiente para atender esas respuestas que ustedes amablemente transmiten con nosotros ahí. Va a estar una persona, un experto Grival, atendiendo esas solicitudes o esos requerimientos. También tenga en cuenta, maestro, hombre, esté ahí pegadito al Wi-Fi, a la conexión, básicamente a esa red de internet de su casa, para que no se pierda algún detalle. Listo, muy presente ahí para que pueda escucharnos bien y no se pierda algún detalle. Y al final, como de costumbre, en esta hora maestra vamos a estar entonces colocando un link en la parte inferior. Ese link es de la evaluación del tema que nos compete pues el día de hoy, para que también usted la pueda responder y que esté participando ahí de algunos obsequios que nosotros básicamente al fin de mes vamos a entregar a aquellas personas que tengan las mejores notas o que tengan, digamos, ese mejor desempeño. No pretendemos con esto obviamente dejar en evidencia a nadie, simplemente es una forma de que usted pueda seguir participando a través de estas transmisiones y a través de nuestro Facebook Live. Muy bien, acá tenemos algunas herramientas que dependerá mucho el requerimiento del cliente, dependerá mucho el tipo de grifería que podamos tener instalada
en ese hogar de nuestro cliente, o por qué no en el lugar en el cual usted se encuentra. Acá tenemos algunas herramientas, simplemente como para detallarlas. Le pido aquí a mi compañerita. Tenemos, por ejemplo, vamos a necesitar esencialmente destornilladores, algunos con puntas un poco más gruesas, otros con puntas un poco más delgadas como estos, que básicamente nos van a ayudar, y lo vamos a mirar, para retirar algunos elementos necesarios de las griferías que son muy pequeños, o tornillos, algunos elementos que son muy pequeños. Vamos a necesitar, por ejemplo, una llave de tubo, o un sistema denominado comúnmente como hombre solo, este tipo de herramienta, llaves hexágonas o tipo Bristol como esta, que es un jueguito que muchos de ustedes tendrán allí en sus casas, pinzas, alicates, y quizás de pronto un sistema de bisturí. Eso, como les digo, dependerá mucho del tipo de grifería que tenga nuestro cliente allí. Es muy importante que usted también tenga ahí un pequeño kit de herramientas, que eso le ayude, por supuesto, a retirar o a poder hacerle mantenimiento a este tipo de sistemas como tal. Listo, entonces ahí tenemos alguna, y también tenemos por acá algunos elementos de limpieza, un cepillito de cerda suave. Ya vamos a mirar para qué se utiliza este tipo de elemento, pues básicamente para hacer una limpieza superficial a la parte de la ducha. Jabón de tocador, o jabón, digamos, líquido, que no tenga contenido ácido muy fuerte. Esto es muy importante, especialmente en la limpieza de las griferías. Nosotros, por supuesto, ofrecemos dentro de nuestro portafolio nuestro sistema de limpiador de griferías de Corona, que es un producto que no tiene contenidos ácidos, que no tiene contenidos que puedan atacar el acabado o el aspecto de nuestra grifería. Pero si en caso tal, en sus casas o en las casas de sus clientes, pues no se cuenta con ese elemento, o de pronto no se puede adquirir en el momento, es importante que tengan simplemente un jabón líquido con un pH neutro, con elementos que no sean muy fuertes. También podemos tener algún tipo de cremas que nos ayuden como a generar la limpieza, a quitar un poco como ese manchado en la superficie, y por supuesto limpiones o trapitos de este tipo que no sean elementos fuertes también, para que eso nos ayude con el proceso de la limpieza en sí. Bien, entonces vamos a hablar en este caso de esta parte de la ducha. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? En nuestras casas o en las casas de nuestros clientes podemos encontrar diferentes tipologías de duchas. Podemos encontrar tipologías de duchas sencillas, donde solamente tengo un pomito sencillo para abrir y cerrar el agua, no me suministra agua caliente, solamente voy a tener agua fría. Podemos tener aquellos sistemas de duchas de 8 pulgadas, ¿sí? O de doble manija, que comúnmente se llaman, donde tenemos en el lado derecho el sistema de apertura de agua fría, y en el lado izquierdo el sistema de apertura de agua caliente, conectado pues obviamente todo esto, si tenemos el servicio de agua caliente, a un calentador de paso de 5 litros y medio o más, dependiendo de la instalación que tenga el cliente. Lo que tenemos acá es un sistema monocontrol, básicamente. Los sistemas monocontrol pues ofrecen algunas características, como cuáles: un sistema de fácil, digamos, apertura, porque aquí tenemos un sistema que nos permite abrir y que nos permite cerrar el paso del agua, y en el cual podemos controlar básicamente la temperatura desde un solo mando. Esto nos ofrece un tema de comodidad, pero también nos ofrece un tema de estética. Aquí básicamente voy a explicar rápidamente, aquí vamos a correr estos elementos. En esta parte, cómo funciona el sistema monocontrol. Lo que normalmente yo hago con ambas manijas, en el caso de tener una ducha de 8 pulgadas, cuando yo abro el agua caliente, debo abrir el agua fría para controlar la temperatura. Cuando me estoy de pronto ya enjabonando, o cuando estoy haciendo ese proceso de limpieza corporal, pues tengo que cerrar nuevamente las dos manijas para impedir pues que salga nuevamente el agua. En este caso, con el sistema monocontrol, ¿qué hago yo? Normalmente, cuando abrimos en el centro, ¿sí? Cuando abrimos acá en el centro, tenemos una mezcla de agua. Inmediatamente se genera una mezcla de agua tibia, en este caso, ¿sí? Si la giro hacia el lado derecho, voy a tener la posibilidad de tener el agua fría, ¿sí? O una temperatura pues mucho más fría.
y si lo giro hacia el lado izquierdo voy a tener el agua caliente. Pero la ventaja de estos sistemas monocontrol, ¿cuáles son? Que básicamente en el mismo punto que yo abro o que obtengo ya mi temperatura ideal, bien sea acá, bien sea un poco más corrida hacia el centro, etc., en este mismo punto yo puedo cerrar. No tengo que hacer el proceso que normalmente hago con las griferías de 8 pulgadas de cerrar ambas manijas para impedir el paso del agua. Cierro acá y simplemente abro en este mismo punto, y aquí básicamente conservo el punto de temperatura ideal, ¿sí? Donde yo ya lo elegí, donde yo ya lo escogí como tal. Esto básicamente es el beneficio de los sistemas monocontrol: mayor comodidad en cuanto a la parte de la apertura y cierre del agua, pero también que me ayude a controlar mejor esa parte de la temperatura. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de teleducha muy práctico, de hecho, para las personas en sus hogares, y hablemos un poquito de esta parte, de este modelo de teleducha. Las teleduchas, las grandes ventajas que nos ofrecen es, por ejemplo, si tenemos personas en nuestra casa o en nuestra vivienda que sean personas con algún tipo de movilidad reducida, que les dificulte, por ejemplo, hacer ese proceso de limpieza corporal, con un sistema de teleducha, pues lo que me facilita básicamente es poder hacer ese aseo personal, lo que esa persona en condición de discapacidad o movilidad reducida pueda hacer toda esa higiene corporal mucho más práctica, ¿sí? Y que sea mucho más precisa. Hablemos también, por ejemplo, en el caso de las personas, especialmente las mujeres, que por algún motivo no quieran duchar su cuerpo completo, es decir, desde la parte del cabello, ¿sí? No quieran hacer ese proceso de limpieza corporal completo, sino que solamente sea desde esta parte del cuerpo hacia abajo, ¿sí? Entonces también es muy práctico, porque simplemente, sin necesidad de utilizar gorros o otros elementos, se puede hacer como tal todo ese proceso de higiene corporal. ¿Listo? También, ¿en qué otros aspectos? Tenemos niños pequeños en nuestras casas, ¿sí? Que pues estamos haciendo ese proceso de higiene corporal con ellos en nuestras viviendas, que por supuesto el niño pues todavía no le da para bañarse solo. Ahí tenemos un sistema de teleducha mucho más práctico para hacer esa higiene. ¿Y por qué no? Muchos de nosotros en nuestras casas tenemos mascotas. Muchas veces no queremos llevarlo a un centro de canino o un centro de estética canina, sino que queremos nosotros mismos adueñarnos y apropiarnos de la higiene de nuestra mascota, especialmente si es una mascota pequeña o una mascota que tengamos en nuestra casa o apartamento. Pues también puede ser una alternativa, ¿por qué no?, para el proceso de limpieza o de higiene de nuestras mascotas en este espacio. Básicamente eso puede ser una alternativa, así que tiene muchas ventajas. Pensemos también en ese tipo de públicos o de actividades que podemos hacer con el sistema de teleducha. En este caso, la teleducha viene con esta regadera de un diámetro un poco más grande. Aquí básicamente viene con su soporte en la parte posterior, que es donde normalmente pues la vamos a ubicar. Aquí tenemos, podríamos decir, como un pequeño spa, o un spa a nivel de escala. ¿En qué sentido? Yo puedo solamente utilizar la teleducha, ¿sí? Solamente utilizar la teleducha. O simplemente, si quiero tener como mayor cobertura al momento de ducharme, puedo utilizar ambas simultáneamente. Eso me permite también tener como mayor cobertura en el momento de hacer la ducha. O si solamente en este caso quiero utilizar la parte de la regadera, lo puedo controlar o lo puedo ajustar desde un dispositivo que trae en la parte posterior como tal, ¿sí? Aquí lo tenemos. Enseguida también vamos a mostrarles cómo es el sistema de funcionamiento en sí. Listo, muy bien. Y tenemos el tema de la regadera. Pensemos siempre también cuando vayamos a adquirir una regadera, y también en nuestros clientes podemos tener unas regaderas pequeñas de diámetro un poco más focalizado, donde nos ayude en ese proceso de limpieza en una parte de nuestro cuerpo, y que al momento de girar pues hagamos ese proceso completo de limpieza.
podemos tener regaderas de diámetros medios o de diámetros un poco más grandes, que nos van a generar una cobertura mucho más envolvente, que nos van a permitir en este caso tener como ese mayor confort. Acá tenemos una teleducha y una regadera que no tiene sistemas de chorro, bueno, o al menos no la parte de la regadera, ¿sí? Donde voy a tener un chorro tipo lluvia. Y en el caso de esta regadera, este modelo pues ya actualmente no se encuentra en el portafolio, pero hay sistemas que pueden tener, o hay teleduchas que pueden tener sistemas muy similares. Yo simplemente girando desde acá puedo obtener un chorro tipo lluvia, puedo obtener un chorro mucho más concentrado que se llama hidromasaje, o puedo obtener una mezcla de los dos, un chorro tipo lluvia con una concentración en el medio de tipo hidromasaje. Esto también nos ayuda como a tener ese confort en el área de nuestra vivienda, en el baño. Podemos, como les digo, podemos conseguir elementos teleduchas de diámetros también pequeños o diámetros medianos o grandes, con sistemas variables de chorro donde tengamos esas funciones. Pensemos en eso también cuando vayamos a adquirir nuestro producto. Bien, vamos a hablar de esta parte inferior. Muchas veces cuando nuestros clientes nos llaman y nos dicen Joan o maestro fulano de tal, resulta que pues, tengo un problema, y es que yo cierro la llave de mi ducha, cierro el paso, pero el agua sigue goteando y sigue goteando permanentemente, es constante. Hay que entender dos diferencias. Normalmente estos elementos, estas duchas, quedan con cierta agua almacenada después del uso, ¿sí? Dependiendo, claro está, del diámetro que tenga, pero por lo general quedan aquí con agua almacenada después del uso, ¿sí? Es normal que se genere un goteo que no sea constante, sino que sea de pronto periódico. Cerré básicamente mi sistema de ducha o mi mando monocontrol, pero se genera un goteo esporádico, es porque la regadera y la teleducha están sacando como ese exceso de agua que tiene almacenado. Lo que no es normal es que ese goteo, como lo mencionábamos, se vuelva constante. ¿Qué quiere decir? Que después de cerrar esto, tengo un goteo constante. Eso por lo general puede obedecer a algún inconveniente que esté teniendo nuestro sistema de cierre. Puede ser un sistema de cierre de 8 pulgadas, puede ser un sistema de cierre básicamente de grifería sencilla, donde tenemos vástagos de cierre cerámicos, o puede ser un sistema como este que estamos viendo acá, monocontrol, ¿sí? Entonces tendríamos que empezar a descartar esa parte. Puede ser que tenga algún elemento almacenado allí, exceso, por ejemplo, de sedimentación o elementos contaminantes que nos esté impidiendo generar como ese correcto sello, o que simplemente el vástago o la unidad de sello ya haya cumplido su ciclo de vida útil, ¿sí? Ya tenga algún defecto o tenga alguna patología, alguna novedad, y tenga que ser reemplazado. Para efecto de este espacio en el que estamos, vamos a retirar la manija, vamos a retirar lo que es el escudo, ¿sí? Vamos a retirar un elemento que se llama el portaescudo, y por ende el elemento que nos ayuda como a sostener la unidad de sello. ¿Listo? Para eso, muy importante, verifiquemos siempre en la parte de la manija dónde se encuentra el tornillo prisionero, o el tornillo que nos ayuda a sujetar la manija a nuestra unidad monocontrol. En algunos modelos de duchas o de griferías de ducha monocontrol, ese tornillo se encuentra en la parte superior. Quitamos un tapón, accedemos con un destornillador, generalmente es de palo plano, y retiramos sin que sea completamente quitar el tornillo del todo, y podemos acceder a retirar la manija. En otros casos encontramos este modelo donde el tornillo se encuentra en la parte inferior, ¿sí? De por aquí oculto. También puede traer un taponcito, simplemente una abertura donde lo hagamos. Entonces vamos a verificar. Normalmente, para acceder a ese tornillo, en este caso nos vamos a ayudar de un destornillador de pala delgado, ¿sí? Un destornillador de pala delgado. El tornillo es muy pequeño, entonces para poderlo retirar tenemos que hacerlo de esa forma. Nos vamos por acá en la parte inferior, vamos a verificar,
vamos a aflojarlo un poco. Aquí ya lo teníamos inicialmente aflojado para efectos prácticos, pero lo vamos a aflojar un poco. Y tengamos precaución de que no sea aflojado del todo. Importante, si por algún motivo se le llega a retirar o a caer del todo ese tornillo, que ya se los vamos a enseñar, acá en el piso, especialmente en esta parte donde está la rejilla, es importante que coloquemos un trapito, que coloquemos algún elemento para evitar que ese tornillito se nos pierda en la rejilla, se nos pierda en la parte de los desagües, ¿sí? Aquí simplemente como por precaución lo hacemos, para evitar que se nos pierda. Ya lo aflojamos. Vamos entonces a retirarlo, ¿sí? Y miren, este es el que nos referimos, este tipo de tornillitos. Acá accedemos con el destornillador, lo apretamos o lo aflojamos, pero no lo vamos a retirar del todo, simplemente retiramos hasta donde nos permita salir la parte de la manija. ¿Por qué no del todo? Porque pues para colocarlo es ya un poco más complicado, tendríamos que apoyarnos de pronto de unas pinzas para colocarlo en el punto de acá y poderlo apretar o poderlo aflojar, y aquí ya retiramos nuestra manija. En nuestras griferías tenemos diferentes tipos de tecnologías que ya las vamos a mirar o a mencionar, más que mirarla vamos a mencionar. Alguna de esas tecnologías es, por ejemplo, EcoStream, que nos ayuda con un consumo de agua muy bajo. O sea, tenemos referencias de duchas en nuestro portafolio de Corona que nos van a ayudar a ahorrar agua en nuestros espacios, teniendo un consumo, en el caso de las duchas, de aproximadamente unos 7.3 litros por minuto. Y también tenemos allí nuestro portafolio verde, en la parte de Grival, que tenemos consumos de 8.3 litros por minuto, siempre por debajo de lo que nos pide la norma, que es 9.3 litros o 9.5 litros por minuto en este caso. También un tema de tecnologías como Duracron, que son elementos que nos ayudan, o eso es un acabado en este caso, que nos permite generar mayor durabilidad en el aspecto de la grifería, que el cromo no se desprenda fácilmente, que el cromo básicamente perdure en la parte estética. Como lo vemos en estas manijas, miramos que esta manija, el cromo, es aplicado completamente, o sea, es sumergido en un baño, se le aplica un proceso de electrólisis y tenemos un baño completo, no son películas, no son de pronto aplicaciones superficiales, sino que es un baño de cromo con un proceso adicional al cual le estamos garantizando la adherencia del producto y por ende la estética en el tiempo. Esto es muy importante que lo sepamos, porque este sistema de ducha en este lugar aproximadamente tiene un tiempo de 3 años y medio, ¿sí? Entonces miremos que a pesar de que no lleva mucho tiempo, pues 3 años y medio, casi 4 años, todavía se mantienen como las condiciones de estética en esta parte. Se trabaja con vapores, el espacio interno no es un espacio muy amplio, donde el vapor se puede acumular mucho más fácil, pero donde vemos que el cromo no se ve desprendido, no se ve afectado como tal con el paso del tiempo. Entonces tenemos una muy buena resistencia. Quitamos la manija en este caso, la colocamos por acá, siempre vamos a buscar un punto donde la podamos tener a la vista. Tenemos el escudo. En ocasiones estos escudos se llega a cometer de pronto el error de que alrededor de los escudos se coloca silicona o se coloca algún elemento. Eso por supuesto nos va a dificultar retirarlo más adelante. Si de pronto tenemos el caso en el cual tenemos siliconas alrededor de este escudo, elementos que nos impidan retirarlo, pues entonces con un pequeño bisturí, teniendo cuidado de no ir a maltratar mucho la parte exterior, vamos a ir retirando como esos excesos o esas siliconas que se tenga alrededor de este escudo, ¿cierto? Por lo general esto entra a presión, se coloca, pero vemos algunos casos donde tiene silicona el contorno internamente, entonces lo retiramos básicamente con cuidado de no ir a maltratar el escudo, la silicona. En este caso no tiene elementos de silicona, por lo cual podemos apoyarnos, nos podemos hacer palanca de pronto en caso tal, si lo vemos que con las manos es muy difícil de retirar,
podemos hacer palanca de pronto con un destornillador de pala en algún punto, levemente, simplemente, teniendo precaución de no ir como a maltratar mucho la parte del escudo, para poder retirarlo. Aquí nos vamos a apoyar entonces nuestras manos y lo quitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Pues aquí simplemente vemos acumulación de grasas, puede ser de jabón o pueden ser de elementos de limpieza. Cuando estamos haciendo el proceso de limpieza en los hogares, hacemos acá y aplicamos jabón y todos estos elementos van quedando en la parte de la pared. Esto simplemente, antes de colocar nuestros escudos, lo que vamos a hacer simplemente es quitarlo. Puede ser con un cepillo de cerda suave, pues un cepillito de estos o un cepillo de dientes de cerda suave con un jaboncito, y lo retiramos en este caso. Pero no lo vamos a hacer todavía. Aquí también tenemos en nuestro escudo acumulado estos elementos que lo podemos retirar muy fácilmente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos el portaescudo, y este elemento es el que nos ayuda a presionar, nos ayuda a fijar la parte de lo que es el sistema de cierre, o en este caso la unidad de cierre. Estos elementos acá traen un cuadrante, en este caso, ¿sí? Cuando hablo de cuadrantes que viene plano, vamos a apoyarnos acá con nuestro destornillador para ejemplificarlo. En esta parte hay una parte plana, lo mismo que en el lado de acá, y al contorno viene ya ovalado redondo. Estos, digamos, básicamente estos cuadrantes que traen, o esta superficie plana, es para que podamos colocar preferiblemente una llave expansiva, ¿sí? Si no la conocen, pues que creo que todos la conocen, es este tipo de llaves, una llave expansiva para colocarla, digamos, en esta parte, que nos quepa pues obviamente en este lado, y que la podamos retirar fácilmente. Sin embargo, en algunos casos probablemente nos encontremos con sistemas de estos que ya con la llave expansiva no se puede retirar porque están muy adheridos, ¿sí? Están muy pegados. La llave expansiva de pronto se nos pierde un poco, ¿sí? Se nos rueda, como se dice normalmente. Entonces, para eso podemos apoyarnos, por ejemplo, de una llave de tubo, puede ser como de este tipo, o también de un sistema de hombre solo. Pero, muy importante, compañeros, muy importante, maestros, si lo vamos a hacer, y en esos casos que tengamos que hacerlo con este tipo de herramientas, es importante colocar aquí de pronto un trapito, algún elemento, para no tallar con las estrías del hombre solo con la llave. Preferiblemente un hombre solo es mucho más práctico porque lo agarra en el momento, lo presiona y solamente con un giro podemos quitarlo. Es mucho más fácil y mucho más práctico. Entonces, con un hombre solo lo sujetamos acá en esta parte, le colocamos de pronto un trapito preferiblemente seco al contorno, ¿sí? Por acá, para poder que nos apoye. Colocamos aquí nuestro sistema de hombre solo, lo graduamos de forma que no lo apriete demasiado, o sea, que no tengamos que hacer mucha presión en este punto, ¿sí? Podemos aflojar o graduar, pero que sí nos lo sujete. Lo apretamos acá y hacemos el giro hacia el lado de contrario a las manecillas del reloj. Aquí básicamente ya con eso fue suficiente. Lo quitamos el trapito. Esto es para evitar, el trapito es para evitar que se maltrate esta parte de acá, ¿sí? Que no se pele, que de pronto no vayamos a tener algún inconveniente. En algunos casos, solo en algunos casos, este sistema es fácil de retirar, lo podemos retirar con las manos o con la llave expansiva, pero en otros, cuando está muy pegado, sí lo tenemos que hacer con una llave de tubo o con un sistema de hombre solo para poderlo retirar. Entonces, damos el giro contrario a las manecillas del reloj y acá tenemos básicamente nuestro sistema monocontrol, ¿sí? Esto es una unidad monocontrol completa para efectos del repuesto. Estas unidades monocontrol vienen en dos dimensiones, vienen de 35 milímetros de diámetro y vienen de 40 milímetros de diámetro. Importante, de donde usted vaya a conseguirla, preferiblemente, si puede tener
la muestra o pueden llevar la muestra, sería lo ideal para que el asesor del punto de venta que le atiende sepa identificarlo mucho más fácil, pero pueden venir diámetros más grandes, 40 milímetros, o diámetros más pequeños de 35 milímetros. En este caso tenemos una unidad monocontrol de 35 milímetros que se puede conseguir como repuesto. Ahora bien, muy importante en este caso, y es algo que pasé por alto al principio, pero que es demasiado importante. Normalmente nosotros en nuestras casas, para hacer estos efectos de mantenimiento, tenemos que cortar el agua o el suministro completo de la vivienda, porque no se cuenta con una llave de paso, con una llave de corte que me permita hacer ese corte sectorizado, es decir, solamente interrumpir el paso del agua hacia el baño, ¿sí? En este caso, para efecto de lo que estamos haciendo, tuvimos que interrumpir el agua completamente de la vivienda, por lo cual otras áreas como la cocina, la zona de ropas y otras áreas pues quedarían sin el suministro hasta que hagamos la parte del mantenimiento. Entonces, ideal, recomendar, si estamos en un proceso constructivo nuevo o si se puede hacer, recomendarle al cliente que se tenga una válvula de corte, una válvula de bola que solamente interrumpa el paso del agua en la zona del baño o en la zona de la cocina o donde lo vayamos a hacer. Estos elementos, muchachos, lo podemos lavar con agua y jabón, ¿sí? Si vemos que tiene sedimentaciones o algo por el estilo, en ocasiones solamente basta con colocarlo en agua a chorro, puede ser en el lavamanos en el caso, o puede ser en otra área, agüita a chorro en esa parte, para limpiar los excesos de sedimentación. Si tenemos certeza que en la zona, por lo general se trabaja con un agua sedimentada del origen que tiene, sí es importante colocar filtros en yen metálicos de plomería que nos ayuden a retener esos sedimentos para evitar que se obstruyan o se dañen las unidades monocontrol. En este caso simplemente vamos a hacer un proceso de limpieza básico. Aquí tenemos unos elementos, unos baldecitos por la interrupción del agua que generamos. Vamos simplemente como a quitar acá este trapito. No vemos mucha sedimentación en la unidad de sello, entonces en este caso lo que podemos hacer es lavarla sutilmente en este caso, ¿sí? Si de pronto tenemos sedimentación con un cepillito o con algo, hacemos el proceso de limpieza alrededor, ¿sí? Verificamos. Vamos a hacer un proceso de limpieza en este caso de los escudos, de la parte de la pared, muy importante. Podemos utilizar nuestro limpiador de griferías Corona, muy efectivo, pero también podemos utilizar otros elementos, trapitos o algunos otros elementos. Hay residuos que pueden ser difíciles de retirar, como en este caso. Tenemos pues básicamente un elemento cementicio. Esto fue por el emboquillado que se dio en la pared. A veces estos productos son de difícil remoción. Nos tocaría de pronto con un desengrasante universal marca Corona o con otro tipo de dispositivos, pero para efectos vamos a tratar de retirarlo con un trapito y con un jabón básicamente líquido. En este caso vamos a utilizar el trapito, vamos a tratar de remover la mugre que tenemos. Si podemos, nos apoyamos de nuestro cepillo también, ¿sí? En este caso también nos podemos apoyar del cepillito de cerdas suaves. Esto nos puede ayudar a remover también un poco ese exceso. Si no se remueve porque son elementos cementicios o algún otro tipo de material, la recomendación es que no utilice algo más fuerte, sino que simplemente lo dejemos así. Ya con el paso del tiempo le tratemos de hacer como la limpieza o el mantenimiento. La razón es para que el cromo no se vea comprometido, no se vea afectado en este caso, ¿sí? Hacer un proceso básico acá de limpieza. Vemos que los elementos cementicios se han adherido mucho ya por el tiempo que ha pasado en algunas partes, entonces simplemente lo vamos a generar de forma superficial. Vamos a trabajar acá con este escudo, vamos a aplicar un poquitico de jabón en nuestro cepillo. Y lo colocamos.
quitamos esta parte. Esto es un cepillo de cerdas muy suaves, entonces no produce rayado en la superficie. Es muy importante también tener eso en cuenta. Lo hacemos también con nuestro trapito, ¿sí? Llenado acá de jabón. Y también, pues en este caso, para generar la limpieza completa, con nuestra agüita vamos a también a lavar un poquitico acá la parte de la manija. Y listo. Ya hacemos un proceso de limpieza. Vamos a retirar también con un poco de jabón, pues muy poquitico jabón en este caso. Vamos a retirar esta parte de acá. Con nuestro cepillo para dar un proceso de limpieza básicamente. Bien, aquí ya lo quitamos. Afortunadamente salió fácil. En ocasiones es de difícil remoción. Vamos a acercar acá nuestras griferías, nuestro vástago o sistema de cierre, esta parte del porta escudo, del escudo, y listo. Vamos aquí a utilizar un trapito un poco seco para limpiar acá también, no hay problema. A pegar algo un poco por este lado, sutilmente, y nos ayudamos con el proceso de limpieza acá con este trapito. Excelente. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Ahí tenemos de pronto una persona que nos va a estar ayudando, nos va a estar respondiendo las inquietudes que ustedes tengan. Vamos a limpiar por acá también. Se va a lavar el trapito. También nos podemos apoyar en este caso, para que lo tengamos muy presentes. Nos podemos apoyar de pronto con algunas servilletas, algunos elementos, por ejemplo, en nuestro hogar tradicionalmente que encontramos. En este caso nos podemos apoyar, por ejemplo, de este tipo de elementos o de servilletas. Esto nos ayuda pues como también a limpiar la superficie sin ir de pronto como a rayar, ¿sí? Nos ayuda a limpiar. Es normal que queden inicialmente que queden alguna presencia de elementos en la parte exterior mientras hacemos la ubicación del proceso de limpieza. Pues nos quedan nuestras manos allí húmedas en esta parte. Pero eso es completamente normal. Bien, vamos entonces a suponer que reemplazamos la unidad de selle completamente, ya la quitamos, compramos una nueva o simplemente hicimos mantenimiento de esta. Vamos a ubicarla nuevamente en el punto. Ya trae dos paticas, muy importante que lo tengamos en cuenta. Ya trae dos paticas que nos van a servir de guía en el cuerpo. Lo que hacemos es que la colocamos allí, a ubicarla acá nuevamente. Vamos a girar hasta que apriete, siempre procurando de que no entre forzada. Es muy importante que la rosca allí no entre forzada, que entre suave. Vamos simplemente aquí a tomar un elemento del trapito nuevamente. Para efecto de este caso lo podemos hacer nuevamente con el solo. Vamos a fijarlo acá en el cuadrante, lo apretamos, no mucho,
simplemente para que quede aquí fijo. Posteriormente vamos a colocar nuestro escudo. Ya lo vemos. Acá, esta superficie. Y vamos a colocar entonces nuestra manija. Vamos a limpiar un poquitico acá con nuestras servilletas. Puede ser también con un trapito, puede ser con un limpión que sea básicamente de microfibra. Eso también nos ayuda mucho a esa parte de la limpieza y no raya la superficie, que es lo que queremos, no maltratar demasiado la superficie. Vamos a tomar nuestra manija y vamos a hacer el mismo proceso, ¿sí? Vamos a hacer el proceso, acá lo tenemos, vamos a colocar la manija, tomamos nuestro destornillador, apretamos sutilmente en la parte de abajo para que nos quede fija. Aquí ya nos quedó fija básicamente. Y lo que hacemos básicamente en este caso es que ahí pues la mancha de nuestras manos por efecto pues normal. Ya básicamente verificamos, abrimos el paso del agua normalmente y verificamos que el sistema quede funcionando. Quedó girando bien hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha y listo. Acá hicimos el proceso de mantenimiento de la parte de nuestro vástago unidad de sello. Eso básicamente por una parte. Ya lo que es la parte de la ducha y la parte de la regadera, pues podemos hacer el sistema de mantenimiento también. Entonces, quitamos la regadera. Normalmente lo que hacemos es que podemos verificar o quitar estos elementos. En esta parte estamos quitando básicamente la teleducha. ¿Sí? En la teleducha debemos verificar si tiene presencias de pronto de alguna sedimentación o de algún elemento que nos impida de pronto la obstaculización del agua, la circulación del agua, ¿sí? Que nos genera obstaculización del agua o en la corriente. A veces se generan sedimentos en esta parte. Y lo otro es esta parte de la regadera, que muchas veces también tenemos que hacer un proceso de limpieza en esta parte exterior con algún elemento, con un cepillito de cerda suave. También de la parte de la regadera, en este caso vamos a quitarla desde la parte superior. Vamos aquí a retirarla. Aquí tenemos el desviador, no es necesario retirarlo en ocasiones, simplemente este es uno de los tantos desviadores que manejamos, donde podemos controlar el sistema de la teleducha, el sistema de la regadera, o podemos poner a funcionar ambas desde este dispositivo. Es muy práctico básicamente por ese tipo de cosas. Podemos retirar también la parte de lo que es la manguera de la teleducha para hacer un mantenimiento general. Muy importante en este caso, ¿sí? Acá tenemos el sistema de ingreso del agua, pero para poderlo retirar, en este caso debemos apoyarnos de una llave tipo Bristol, que son este tipo de llaves. Algunas vienen con un tornillo prisionero, otras no. En este caso debemos hacerlo, vamos a retirar, vamos a medir si tenemos alguna llave que nos ingrese en este lado, tipo Bristol, para poderla retirar. Esta es muy grande, vamos a utilizar por acá otra. Muy bien, esta nos dio en el orificio y listo. Lo mismo, aflojamos el tornillo, pero no del todo, simplemente para que pueda salir. Y luego con nuestras manos retiramos esta parte. Aquí básicamente accedemos a este sistema, que es donde tenemos nuestros restrictores de paso.
o restrictores de caudal, muchas veces en esta parte se acumulan elementos o sedimentos. Aquí se trabajan, por lo general muchas traen una rejilla que es para retener sedimentos. ¿Qué es lo que hacemos? Acá con una pinza nos podemos apoyar a retirar algunos empaques, lo quitamos. Si tenemos que retirar los restrictores por algún tema de mantenimiento, lo podemos hacer también con una llave tipo Bristol. La introducimos en este caso y le damos una fuerza hacia el lado exterior. Aquí ya lo tenemos, nuestro limitador de paso, nuestro restrictor. Hacemos un proceso de limpieza normal. Si tiene, aplicamos agua aquí a chorro, si tiene sedimentación, o si no, pues básicamente con agüita normalita lo aplicamos, quitamos o verificamos. Lo volvemos a ubicar, ¿sí? Lo volvemos a ubicar, lo tenemos, colocamos el empaque. En algunos casos tenemos que retirar estos elementos, ¿sí? ¿Para qué? Para básicamente aplicar agua a presión a nuestra regadera. Muchas de ellas no se puede retirar nada, ya vienen selladas. En este caso simplemente la dejamos así y lo que hacemos es un proceso de limpieza exterior con nuestro cepillito, con un cepillito de cerda suave. Para eso nos podemos apoyar del jabón o tenemos algún tipo de crema que nos ayude a limpiar, ¿sí? Una crema limpiadora. También con nuestros sistemas de limpiador podemos utilizarlo. Aquí tenemos también nuestro baldecito con agua. Un cepillo de cerdas suaves, lo que hacemos es que lo limpiamos en la parte exterior para retirar sedimentos, para retirar algo que de pronto haya quedado acumulado allí en esta parte. Y lo mismo hacemos con esta parte de la teleducha. Vamos a tomar acá, hacemos un proceso de limpieza superficial para retirar algún tipo de sedimentos, cepillito de cerdas suaves como lo mencionábamos. Echamos agüita en esta parte, simplemente para quitar el agua. Y lo mismo hacemos acá. Acá pues básicamente ya utilizamos nuestro trapito para limpiar. En este caso, lo mismo que con la regadera. Vamos a colocar aquí agua, un poquitico de agua y listo. Es un proceso de limpieza general también, aparte de la regadera. Listo. Ya hemos hecho o verificado esta parte de mantenimiento. Vamos entonces a quitarla de acá. Nos podemos apoyar un poco con esto. Toallitas o simplemente con un trapito. Vamos a hacer el proceso de limpieza. Y lo volvemos a colocar. Vamos a colocar entonces nuestro ajuste en la regadera donde está el limitador de paso. Lo colocamos. Vamos a verificar. Ok, perfecto. Vamos a colocar y apretar nuevamente, en este caso con nuestra llavecita tipo Bristol. No hacemos una fuerza muy grande en este caso, simplemente es para que se pueda sujetar
entonces nuevamente nuestra regadera. Y vamos a colocar nuevamente nuestra teleducha. En este caso colocamos nuestra manguera en uno de los extremos. Y colocamos en el otro extremo nuestra teleducha. Voy a tratar acá de introducirla bien, que no se nos vaya a ir roscada, que no se nos vaya a ir la rosca contraria. Sacamos nuevamente. Y la colocamos. Y simplemente lo que hacemos es abrir la apertura de nuestro paso de agua para verificar el funcionamiento básicamente de estos elementos. Ya para terminar, para cerrar, maestros, vamos simplemente a mirar algo muy básico en estos pocos minutos que nos quedan, y es por ejemplo en el caso de los aireadores o dosificadores, en el caso de las griferías de los lavamanos, ¿qué debemos tener en cuenta con ellos? Así que pasemos por acá, vamos a pasar por este lado, vamos a colocar entonces algunos elementos por aquí, y aquí tenemos la parte de nuestra grifería de lavamanos, un sistema también monocontrol que nos permite la apertura, el cierre del agua. Para no entrar mucho en detalle, este sistema se cambia similar al de la regadera, el sistema monocontrol. Acá tenemos por la parte posterior un tornillo prisionero, lo retiramos, quitamos la manija y con una llave expansiva por lo general quitamos la tuerca aseguradora. Es muy sencillo, muy similar. Pero miremos en este caso los aireadores. Para efecto, acá tenemos un aireador que lo vamos a retirar porque presenta un chorro básicamente muy disparejo. Entonces en este caso nos indicaron del por qué, o sea, por qué se dispersa tanto el chorro. Básicamente vemos que a este aireador le falta la rejilla, que es esta que tenemos en nuestra mano, en el nuevo aireador. Esta rejilla nos da un chorro espumoso de bajo salpique que nos permita tener un punto más concentrado. Vamos simplemente a desarmar para que ustedes vean de lo que se compone un aireador. Aquí tenemos el aireador, vamos a retirar algunas capas de él, quitamos esta parte de las carcasas, aquí tenemos un dosificador, la base en la cual soporta, y también podemos retirar estas tapitas. ¿Con qué? Con nuestros destornilladores delgados. Aquí básicamente lo quitamos para hacer un proceso de limpieza completo en esta parte, retirar sedimentos o otras partículas que nos impiden el funcionamiento. Lo volvemos a colocar, lo volvemos a ubicar en esta parte y en nuestra carcasa. Este lo vamos a reemplazar porque se perdió la rejilla. Esta rejillita no se consigue sola. Miremosla acá para que tengamos mucho cuidado cuando estemos desarmando nuestro aireador. Acá la tenemos, esta rejilla. Muy importante que esté ubicada en esta parte para que nos dé la dosificación del chorro, y esto pues por supuesto nos permita tener el correcto funcionamiento de la grifería. Vamos a secarnos aquí un poco las manos, simplemente para poder ubicar mejor. Los aireadores pueden venir con una rosca externa, es decir que la entrada acá es macho, o pueden venir con una rosca interna, es decir que aquí se ubica de una forma diferente. Eso es algo importante a tener en cuenta con los aireadores en las griferías. Lo vamos a roscar simplemente, en este caso apretamos. Aquí tuvimos que cortar el agua desde la parte de la regulación, pero en este caso, para efectos prácticos, acá pues le voy a pedir a mi compañera que nos enfoquemos acá. Para efectos prácticos vamos a restablecer nuevamente el paso del agua. Vamos a abrir entonces el paso del agua para mirar cómo es el funcionamiento. Ya lo abrimos. Acá tenemos un sistema de aireador
mejor dosificado, en este caso con el chorro más espumoso, que es de bajo salpique. Solamente para efectos prácticos, vamos a quitarlo. Vamos a mirar cómo funciona con el aireador anterior que no tiene la mallita. El chorro sale más disparejo, ¿sí? Sale mucho más brusco, entonces genera mayor salpique en este caso, ¿sí? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta también cuando están pasando ese tipo de patologías. Aquí también se puede llegar a generar la acumulación de residuos de sedimentación, entonces sí es bien importante hacerle un mantenimiento periódico o colocar filtros en hielo que nos ayuden con esto. El chorro más concentrado. Miremos ya para finalizar, y agradeciéndole a ustedes por estar en esta transmisión. Recuerden que ahí vamos a dejar la evaluación para que respondan las preguntas. Vamos a mirar cómo funciona esta parte de la ducha, ¿sí? Después de haber hecho este cambio. Entonces vamos a abrir aquí nuestro vaso de agua. Y nos funciona perfectamente. Acá tenemos los dos chorros funcionando, la regadera, la teleducha ya con un mejor paso a comparación de cómo se encontraba anteriormente, que solamente da un chorro muy delgado en la regadera y también en la parte de la teleducha. Entonces tenemos un correcto funcionamiento de nuestros dispositivos, ya le hicimos mantenimiento. Así que maestros, esperamos que esto haya sido de gran agrado para ustedes, que sea muy útil. Ahí están sus preguntas, allí está el experto privado para responder. Y nos vemos entonces en otro capítulo de La Hora Maestra. Maestro, su conocimiento es importante para nosotros, por eso damos todo nuestro empeño cada día para brindarle lo mejor. Y hoy queremos darle gracias a usted por hacer parte de este equipo.